en la humanidad vemos cómo todo el proceso del Vía Crucis, de la muerte y resurrección de Jesús el Cristo, pues se viven de una forma, eh, digámoslo así, repetitiva. Algo que pues lógicamente es importante rescatar, que en esa forma repetitiva, pues cada uno de nosotros debe darse cuenta cómo es que va a lograr no volverla simplemente una costumbre, sino que volverla consciente. Entonces están viendo la imagen que acabo de colocar ahí en el celular. Sí, Algunos señor. que me... Ok, Sí, ok, bueno. Entonces resulta de que esto como introducción pues lo estamos comentando, de que en esta semana para muchas personas se convierte, pues si no estuviéramos en estas situaciones que estamos viviendo, pues resulta de que la persona entraría de pronto en un aspecto más bien de descanso, un aspecto de vacaciones, y por ende estaría de pronto disfrutando en familia o con amigos en algún lugar del país o de pronto en otro país, disfrutando de pronto de un compás de tiempo, un compás de espera, para poder la persona pues integrarse, como quien dice, con algunos aspectos de la pasión, aspectos ya más emocionales y todo aquello. Resulta de que a la altura de los estudios gnósticos, resulta de que nosotros debemos de ir analizando cuál es el verdadero objetivo de la existencia del ser humano, por qué es que hemos venido nosotros al planeta Tierra, y debido a ese objetivo como tal, pues si lo lográsemos nosotros interpretar o descifrar, resulta de que no habría un momento, no habría un instante en el cual una persona se frene en el camino para descansar, ya que realmente en el camino de una persona que vaya en busca de la autorrealización, que vaya en busca de su propia cristificación, que fue el ejemplo que deja el venerable Maestro Jesús el Cristo, de un aspecto de resurrección. Entonces resulta de que una persona que encuentre su objetivo, que encuentre realmente el porqué de estar aquí en el plano físico, se daría la tarea de despertar internamente, se daría la tarea de lograr estados de conciencia superiores cada día más, y a su vez se daría la tarea de instruir a la humanidad de acuerdo al conocimiento que vaya adquiriendo en su propia existencia, ya que algo que uno aprenda debe transmitírsele a la humanidad, porque si no estaríamos en un egoísmo, el cual cada uno de nosotros de pronto eso nos lo cobraría la ley, porque fíjense de que uno gana karma o por el mal que haga o por el bien que pudiéndose hacer, se deja de hacer. Entonces, cuando uno tiene una enseñanza trascendental, una enseñanza que lo lleva a uno a las diferentes esferas del conocimiento, resulta de que debe darse uno a la tarea de compartirla, porque eso fue lógicamente lo que enseña el Cristo como tal cuando viene en busca de la redención del ser humano. Entonces resulta de que uno se dará la tarea de ser un imitador de esas enseñanzas. Ya sabemos de que la cuestión de la imitación, pues como lo habíamos visto en educación fundamental, pues no tiene nada que ver con esto de seguir los pasos del maestro, los pasos del Mesías. Entonces, por ende, cada uno de nosotros nos damos a la tarea de buscar nuestra propia verdad. Y esa verdad nos va lógicamente a llevar a la liberación final, que es lo mismo que el venerable Maestro Jesús logró, que fue la autorrealización íntima del ser, que fue unirse al Padre cósmico, y lograr mostrarle a la humanidad que por medio de muchos sacrificios puede uno realmente
llegar a la luz, llegar a la verdad. Pero esos sacrificios pues son llevados con mucha conciencia, con mucha objetividad y por ende es importante que cada uno de nosotros nos demos a la tarea de ir despertando en esas áreas. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a hablar hoy sobre la clase o lección número 14. Esta lección tiene o se titula El rayo de la muerte. El rayo de la muerte resulta de que es un proceso por el cual la humanidad, todo ser humano, debe de pasar, debe de presenciar como tal. Entonces resulta de que el rayo de la muerte no es más que un voltaje de una energía X que cae en la persona e inmediatamente lo desencarna. Pero ya viéndolo de otra forma más interesante, es cuando le llega la hora de desencarnar, la hora de irse de este mundo y por ende empezar otro proceso. Aquí hay una palabra muy interesante que dice que es la muerte. Resulta de que eso es algo que muchos de nosotros nos preguntáramos o nos preguntamos. Resulta de que aquí responden los estudiosos, lo definen clínicamente como la extinción del proceso homeostático o cese de las funciones vitales. Otro aspecto dice, pero esto solo es una definición, un concepto intelectual que hay de cierto en su proceso que sucede y que hay más allá. La muerte es el depósito de la vida. El sendero de la vida está formado con las huellas de los cascos de los caballos de la muerte. Ustedes fíjense de que hablar de caballos de la muerte, hablar de ángeles de la muerte, hablar de el rayo de la muerte, son cosas que de pronto resultan siendo escalofriantes para algunas personas, pero resulta de que nosotros necesitamos ser muy conscientes que lo más seguro o lo más palpable que nosotros conocemos en nuestra existencia es la muerte, la cual nos cobija desde el mismo momento en que nacemos. Cada uno de los seres humanos nacemos y por ende en ese nacimiento ya hay unas cifras o unos números que determinan el día, la hora en el cual la persona debe de morir. Pero fíjense de que ese proceso lo llevan, digámoslo así, la ley divina, la justicia divina. Y uno se preguntaba, bueno, pero ¿por qué la justicia divina ya lo manda uno a la vida? Y resulta de que ya lo va, le va definiendo el momento en el cual debe retirarse. Y digo retirarse por un aspecto natural, un aspecto muy, muy real que todos vivimos, porque lógicamente todos hemos tenido seres queridos, abuelos, tíos, primos, amigos, compañeros de trabajo, que han muerto y lógicamente no necesariamente tuvieron que haber tenido una vida muy prolongada, digamos, de una forma de que vivieron 70, 80, 90 años, sino que de pronto muchas de aquellas personas que conocimos resulta que pudieran haber muerto a una edad muy temprana. Entonces resulta de que la muerte como tal es algo que es natural, es algo que está con nosotros a cada instante. Casi que la muerte, como no sabemos ni el día ni la hora en el cual vamos a morir, entonces resulta siendo algo espantoso para nosotros. Resulta de que la muerte como tal, ella la pintan las personas que han de pronto vivido o tenido una experiencia con ese aspecto de la muerte, resulta de que han regresado a la vida y han podido de comentar o hablar sobre cómo es la muerte y qué proceso se sucede. Lógicamente, esto estamos hablando de personas o que
van hacia la muerte y de pronto desencarnan y de un momento a otro le dan otra oportunidad y vuelven inmediatamente y ellos cuentan que vieron el ángel de la muerte o seres despiertos que tienen la capacidad de ver tal cual se le está procesando a una persona la muerte y lógicamente es como si nosotros estuviésemos viendo en un momento dado en un accidente, ver cómo un carro atropella, digámoslo así, un transeúnte, una persona pues que va por la calle y de pronto si uno tuviese conciencia despierta, si tuviese algunas facultades internas, poder presenciar cómo llega el ángel de la muerte y separa la vida interna o la vida espiritual del cuerpo físico. Entonces resulta de que cuando hablamos del rayo de la muerte, estamos hablando directamente del ángel de la muerte. El ángel de la muerte, él, vemos cómo se acerca a la persona y la persona como tal, lógicamente lo presencia y ese ángel de la muerte en su momento resulta de que tiene una figura espectral, tiene una figura cadavérica, una figura que cualquier moribundo pues en su lecho de muerte quedaría espantado ante la presencia del ángel de la muerte. Entonces cuentan muchas historias que cuando hay un moribundo que está agonizante en su cama, resulta de que él llega un momento en el cual, instantes antes de exhalar su último aliento, él queda espantado con algo que solamente puede ver él. Y es porque en el momento en el cual la persona va a ser desligada de su alma, se podría decir, en ese instante aparece el ángel de la muerte para poder cortar de él el hilo que lo une a la vida. Ese hilo es el hilo llamado el cordón de Antacarana o también cordón plateado. Entonces resulta que el ángel de la muerte, él lo único que hace es cumplir con una sentencia la cual le fue emitida a determinada persona. Entonces por eso es de que hay personas que en su momento caen a un hospital y sufren demasiado tiempo, una enfermedad que les ocasiona mucho dolor, pero resulta de que sufre mucho tiempo, pero eso es de acuerdo a leyes del destino, leyes del karma, pero en ningún momento el ángel de la muerte se le ha designado cortar el hilo que lo une a la vida. Entonces, por eso es de que muchas de las personas de pronto le piden a Dios de que se acuerde de esa persona que sufre tanto, que mire su dolor, que mire su sufrimiento, y de pronto las plegarias es como si quedaran flotando en el ambiente y no llegaran a donde tienen que llegar, y la persona en vez de ya exhalar su último aliento y dejar de sufrir, lastimosamente sigue sufriendo durante mucho tiempo. Y son sufrimientos que son terribles, dolores incalculables que solamente podría de pronto la persona que lo está viviendo contar aquello. Entonces resulta de que el ángel de la muerte se aparece en el momento en el cual el Tribunal de la Justicia Cósmica emite ya el veredicto para que una persona desencarne. Entonces resulta de que el antacarana es ese hilo que nos une a nosotros a la vida. Por eso es de que muchas de las personas que tienen estos conocimientos, en las primeras conferencias donde uno habla sobre el cuerpo astral, la persona resulta de que hace preguntas de que no, es que si uno sale en cuerpo astral, de pronto por allá, de pronto uno tiene la posibilidad de regresar al cuerpo, o de pronto se le mete un demonio al cuerpo físico. Entonces resulta de que la persona queda con una gran cantidad de interrogantes, pero por un desconocimiento de estas enseñanzas.
Entonces resulta de que la persona sea clara de que cada uno de nosotros tiene una conexión con sus cuerpos internos, con todos estos cuerpos que estamos viendo aquí en la pantalla, que sería el cuerpo ádonico, cuerpo búdico, cuerpo causal, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo vital. Entonces resulta de que esos cuerpos son los que en su momento están ligados por medio del cordón de Antakarana, que dice, el Antakarana es una palabra que viene del sánscrito que traducida al español significa cordón plateado o hilo de la vida. El Antakarana es séptuple en su constitución y se corresponde físicamente con el cordón umbilical. El Antakarana también conecta el corazón con el hígado. Entonces resulta de que el ángel de la muerte, como están viendo allí aquella figura, es el único que puede cortar dicho cordón, dicho antacarana. Entonces resulta de que si cada uno de nosotros nos damos cuenta cómo es que actúa la divinidad, entonces no estaríamos nosotros juzgando a la ley divina porque un ser querido desencarnó, porque un ser querido murió y de pronto sin una causa justa, porque lastimosamente el sueño de la conciencia que tenemos los seres humanos es tal que en muchas de las ocasiones o mayoría de ocasiones estamos juzgando a la divinidad por lo que hace. Pero fíjense que ese ángel de la muerte no es tan malo como parece porque resulta que le da una oportunidad al ser humano de poder encontrarse con una realidad. Pero fíjense que ese ángel de la muerte, uno de pronto lo ve así como lo pintan pues las figuras, las imágenes, que ve que es que una forma cadavérica, espectral, y resulta de que nos enseñan los venerables maestros de la logia blanca que ellos no tienen esa expresión en los mundos superiores de conciencia. Simplemente es un traje con el cual se revisten para poder realizar esa escena de la vida de una persona que está ya moribunda. Quiere decir de que el ángel de la muerte tiene esa expresión, pero ante el moribundo, más ante la ley divina, no tiene esa misma expresión. Se dice que son ángeles con una belleza incalculable, son ángeles extraordinarios que simplemente cumplen con una misión, así como cuando uno de pronto dice que, bueno, que la labor de uno es ser mecánico, y resulta que cuando van y lo ven a uno, de pronto a cualquiera que sea mecánico, lo ve uno en el proceso de sus labores, pues está totalmente engrasado, sucio, pues de una forma no muy adecuada y de pronto tomarán ciertos conceptos las personas por esa figura que están viendo. Pero ya cuando ven a la persona, cuando la ven con una vestimenta más elegante, más organizada, con unas lociones bien agradables, la persona de pronto después de un baño, lógicamente va a tener otra experiencia, otra apariencia. Entonces resulta que el ángel de la muerte no lo podemos de pronto nosotros catalogar, rotular o que nos creemos en nuestra mente que Él es así siempre, solamente es así cuando va a ejecutar la labor que le fue encomendada. Entonces resulta de que el ser humano, cuando va a desencarnar, hablemos de una persona que está en su lecho, él está en su lecho y normalmente él está unido, como el cordón umbilical, está unido a sus cuerpos internos. Entonces, por eso es de que en cierto momento la persona sueña con estando de pronto en otro lugar. Se sueña estando viajando por los aires, se sueña estando en otra ciudad, se sueña con parientes que han muerto o parientes que aún siguen vivos. Y resulta de que esa figura que uno puede ver en los sueños no es el cuerpo físico. Ese cuerpo que uno está viendo en los sueños es el cuerpo astral. Así como cuando nosotros estando despiertos, cerramos nuestros ojos
y nos imaginamos en determinado lugar con determinadas personas, pues lo que estamos viendo allí es el cuerpo mental. Entonces vienen de que los cuerpos como tal están unidos a la persona, más esos cuerpos pueden viajar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces resulta de que el individuo, cuando ya se le ha designado el momento de la muerte, llega el ángel y corta este cordón con la hoz o guadaña que tiene en su mano. Por eso él siempre tiene una guadaña, porque con la guadaña esa es la representación de ese utensilio que utiliza él para poder cortar la vida espiritual de la parte física. Por eso es que se dice que si hay algo que tenga importancia en la existencia de un ser humano, es el alma, porque lastimosamente el cuerpo físico, aún sirviéndole vehículo de expresión al alma, el cuerpo físico no lo podemos nosotros idolatrar y depositar toda nuestra conciencia en él, porque cuántas personas cogen el cuerpo físico como si fuera de pronto o sea, lo más grande e invierten en el cuerpo físico a nivel de apariencias, invierten gran tiempo y grandes sumas de dinero haciéndose operaciones, cambiando de pronto una cantidad de cosas que no debería de cambiar. Y resulta de que la persona sumida en un sueño de la conciencia realiza estos procesos en su cuerpo y resulta de que la persona, lastimosamente, después de que muera, el cuerpo se queda aquí. Entonces, cuando el ángel de la muerte corta el cordón de Antaca, cuando él corta ese hilo plateado, resulta de que ya el cuerpo físico se queda desligado de su parte interna. Eso es lo que se llama exhalar el último aliento. O sea, uno viene a la vida por medio del primer aliento, que es la primera inhalación que hacemos. Por eso el niño cuando sale del vientre, él toma aire primero y después llora y resulta de que en ese primer aliento inicia la vida o se conecta la parte interna con la parte física. Y ahí lógicamente una persona despierta podría ver cómo los ángeles de la vida se encuentran alrededor de cualquier criatura recién nacida, vinculándolo nuevamente a la vida, conectándolo con sus cuerpos internos, porque es la vida espiritual la cual le ingresa en el primer aliento, pero en el último aliento, cuando la persona muere, resulta de que él exhala su último aliento y ya deja de respirar. Y por ende, en ese último aliento es que ya sale, dijéramos, el alma de la persona. Entonces ya solamente queda el cuerpo físico. Bueno, aquí no se alcanza a ver bien el cuerpo físico, pero resulta de que sale el cuerpo físico y ya se desliga de los demás cuerpos, que lógicamente pues no vamos a hablar de todos estos cuerpos en esta ocasión, porque hay una conferencia específica donde hablamos de todos ellos, que es la conferencia ya de cámara avanzada que llama el diagrama interno del hombre. Resulta de que hay un cuerpo que se llama el cuerpo vital. Vamos a hablar de dos cuerpos en especial. Resulta de que el cuerpo vital, vemos aquí una persona, pues ahí se le ve como el esqueleto, pero bueno, es como una representación de una persona. Resulta de que ella tiene a su alrededor, tiene como una aura, como una parte energética, se le considera como la parte etérica de la persona. Esa parte etérica o vital, ella se encarga durante todo el día recoger la energía que el astro sol le entrega a la persona. Entonces resulta de que cuando una persona está durante el día despierta, el astro sol, también llamado pues como el Cristo Sol o el Sol central de este sistema solar, él se encarga de entregarle vida a toda la creación. Por eso los pájaros cantan, las flores, ellas
entran en proceso de una floración. Vemos de que a las personas les dan ganas de salir a la calle y es porque el sol como tal está entregando una vitalidad a la persona y resulta de que esa vitalidad le permite a cada uno de nosotros pues permanecer joviales en nuestro diario vivir, pero nos damos cuenta de que también eso nos lo entregan los alimentos. Los alimentos, como también tiene una radiación de vida del sol, ellos también, cuando uno los consume, también alimentan la parte vital de nuestro cuerpo. Y fíjense de que el cuerpo físico, él actúa en las horas del día, el cuerpo físico, toda su parte digestiva, sistema digestivo, él actúa en las horas en las cuales el sol está en actividad. Cuando el sol está en actividad, es el mejor momento en el cual uno debe permitir que el cuerpo se alimente. Porque cuando uno se alimenta durante el día, por eso es que se sugiere que uno esté desayunando tipo 8 de la mañana, almorzando tipo 12:30 o bueno, una por tardar y comiendo tipo 5 o 5:30 de la tarde, con el objetivo de que el cuerpo tenga la capacidad de poder procesar los alimentos o digerir los alimentos. Entonces resulta de que el cuerpo vital tiene la capacidad de absorber de los alimentos, del sol, de la naturaleza, del aire, de la luz, absorber todos los nutrientes que necesita el cuerpo físico para que cuando llegue las horas de la noche, resulta de que la persona se acueste y en las horas de la noche se dice que el cuerpo vital, como él durante todo el día estuvo así de una forma más bien como ligeramente al alrededor del cuerpo físico, entonces resulta de que el cuerpo físico durante el día pues se está cansando, está caminando, está hablando, está haciendo una jornada laboral, entonces uno va decayendo, uno se va cansando y resulta de que llega el momento en el cual el cuerpo físico dice, uy, ya no doy más, ya estoy cansado. Entonces ese es el momento en el cual el cuerpo físico entra en descanso, entra a la cama y es cuando el cuerpo penetra el cuerpo físico, es como si se fusionara esta parte etérica, se fusionara con todas las células del organismo, moléculas, átomos, todas las partes del cuerpo y entra en un proceso de regeneración. Ese proceso de regeneración lo realiza el cuerpo vital, por eso es que llama la vitalidad. Cuando dicen una persona como que tiene el vital muy bajito es porque se ve débil, la persona se mantiene cansada, la persona no tiene buen color en su organismo, o sea, en su cara, que es donde se expresa más que todo. Entonces resulta de que uno ve que los campesinos, por la actividad que ellos tienen en el campo y estar tantas horas del día debajo del sol, ellos mantienen colorados, mantienen animados, mantienen alentados y caminan grandes distancias en las cuales, caramba, pero es que a los campesinos sí les toca caminar bastante. Pero bien, la vitalidad de ellos es impresionante porque ellos comen a las horas que son y ellos del sol durante todo el día. Lógicamente no es que uno se meta hoy en día debajo del sol, entonces ya me voy a curar, porque hoy en día ya el sol tiene otras connotaciones, o el sol de pronto no. Más bien dijéramos la estructura planetaria que ha perdido ya su capa de ozono y por ende ya el sol ya hay que tomarlo en determinadas horas, no todo el día, o al menos estar durante el día en la calle, pero uno tapándose del sol. Entonces resulta de que el cuerpo vital tiene esa connotación. Es importante que el cuerpo, bueno, esto como, digámoslo así, como un paréntesis, el cuerpo, nosotros debemos de permitir que que él alimente el cuerpo físico desde las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Por eso es que los campesinos normalmente se acuestan tipo 7:30 de la noche y ya a las 2 de la mañana ya están prácticamente regenerados, ya están otra vez con ganas de ponerse de pie, ya no tienen sueño, ya porque el cuerpo vital ha realizado una realización del organismo. Pero ¿qué es lo que sucede
las costumbres de hoy en día. Una persona se acostumbra a acostarse tarde y se acostumbra a levantarse tarde. Entonces resulta de que cuando una persona se acostumbra a acostarse a las 11, 12 o 1 de la mañana, que eso ya es muy normal en la humanidad, y más en esta cuarentena, pues me imagino las personas dándole gusto a la pereza y acostándose tarde, viendo televisión, que eso es otra cosa que le roba el vital terriblemente a la persona, o pegado de un celular o de un computador, eso la persona se tiene una pérdida de energía impresionante y resulta de que aparte de eso la persona se acuesta bien tarde, entonces por eso es de que la persona en las horas de la mañana aún no se ha recuperado y puede dormir 10 12 horas y la persona se levanta cansada, se levanta sin ánimos todavía, casi que obligado para poder de pronto desayunar o almorzar, depende de la hora que se levante. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que recuperar, que son las horas de descanso. Las horas de descanso, o sea, por tardar no debería estarse acostando a las 10 de la noche para poder aprovecharla, que el cuerpo físico se revitalice nuevamente. Bueno, esto como paréntesis para que lo tengamos en cuenta. Y bueno, y la comida ya pues lo hablamos, que ojalá sea por tardar a las 6 de la tarde, 6:30, para que al menos entre en un proceso de digestión el organismo. No estar acostumbrando a comer a las 8:30, 9, 10 de la noche, comiendo una cantidad de comestibles que sabemos de que el organismo no va a hacer una digestión, sino que tiene que esperar hasta el otro día para empezar el proceso de digestión. Entonces, casi que si uno come a esa hora, quedan los organismos ahí como quien dice en el cuerpo físico, más no están en un proceso de digestión y por ende hay malos olores, hay una gran cantidad pues, de procesos que se manifiestan en el organismo. Entonces, por eso es que se necesita de vez en cuando hacerse una purga, bueno, ya a medida pues, de nuestro conocimiento lo vamos a ir realizando. Resulta de que cuando estamos hablando de que cuando el cordón plateado es cortado por el ángel de la muerte, resulta de que hay 4 cosas que quedan allí. Fíjense de que el cuerpo físico, aquí estamos viendo nosotros cómo hay unas personas y esas personas están sepultando el cuerpo físico, bueno, de un pariente. Resulta de que eso es lo primero que queda, mejor dicho, eso es lo único que uno tiene como expresión de la persona, expresión de esa criatura, el cuerpo físico. Entonces el cuerpo físico va al panteón, al cementerio o al horno crematorio, pero resulta de que ese cuerpo queda aquí en la tierra, convertido lógicamente después por un proceso de putrefacción que él entra, se lo comen los gusanos, todas las criaturas de la tierra y lo convierten en la misma tierra. Después sacan sus restos, ya los pulverizan y, como dicen las Sagradas Escrituras, polvo eres y en polvo te convertirás. Resulta de que lo mismo pasa cuando pues entra inmediatamente en el proceso de cremación, pues lógicamente se consume todos los líquidos del cuerpo y la persona se pulveriza. ¿Y cuántas personas tienen la cultura de pronto de ir a regar las cenizas en el mar o en un río o enterrarlas o cuántas personas las guardan por allí de pronto en un lugar y le siguen de pronto, le hacen un seguimiento a esas cenizas y se quedan tantos años detrás de las cenizas? Y resulta de que, bueno, ya vamos a entender en la conferencia de hoy realmente cuál es el proceso de la muerte. Entonces, se desliga la parte espiritual del cuerpo físico, el cuerpo físico va al cementerio, el cuerpo vital, él también queda o sea, queda alrededor del cuerpo a medida de que el cuerpo se va desintegrando, porque como él pertenece, le da vitalidad al cuerpo físico, entonces resulta de que el cuerpo vital, a medida de que el cuerpo entra en el proceso ya de la muerte, sabemos de que el cuerpo, si la vitalidad de uno está bien, pues uno de pronto se toca las manos y las tiene calientes, uno tiene buen color, buen semblante. Entonces resulta que el cuerpo vital se va perdiendo a medida de que el cuerpo físico va muriendo. Por eso la persona pierde color, la persona se pone fría, la persona se entiesa.
es porque el cuerpo vital también se está retirando, o sea, está desapareciendo. Entonces ahí ya tenemos dos cuerpos que se van desintegrando en el tiempo. Hay otro cuerpo que espero lo vean allí muy, muy veladito que está, o sea, miren que es una casa, y resulta de que ahí vemos en la primera parte como una figura de un fantasma o la figura de una mujer. Resulta de que eso es lo que llamamos nosotros la personalidad o el fantasma del difunto. Resulta de que la personalidad, ella dura el tiempo que lo recuerden los familiares. Por eso es que muchas veces, ¿se acuerdan que les comenté en una ocasión que la personalidad, o más bien dijéramos el fantasma como tal, una persona cuando muere, le hacen un novenario y resulta de que hay 3 días y medio en los cuales ya a la esencia de esa persona le emiten un juicio y ya es de eso lo que vamos a hablar hoy. Resulta de que después una persona ya al cuarto, al quinto, al sexto día todavía rezando por el alma del difunto y no se da cuenta uno de que ya el alma del difunto de pronto ya tiene un nuevo cuerpo físico o entró en otro proceso. Resulta de que ese es el fantasma de la persona. Muchas veces la persona en el cuarto donde vivía la persona, resulta de que por eso es tan importante que cuando tenemos un ser querido que se muere, inmediatamente cambiemos todo el cuarto, le cambiemos de lugar a la cama, regalemos la ropa, regalemos todo lo que la persona tenía, cuadros, fotografías, y no nos quedemos con nada para poder permitirle a la personalidad o a ese fantasma que se desintegre rápidamente, porque la personalidad, en la segunda conferencia que se llamaba Personalidad, Esencia y Ego, la personalidad, ella nace en el tiempo y muere en el tiempo, porque lo que uno recuerda de las personas no es más que la personalidad, porque en la personalidad o se expresa la esencia o se expresa el agregado psicológico. Entonces vemos de que es ilógico uno estarle rezando a un muerto sabiendo de que ya la divinidad ya tiene sus propios procesos para que esa persona entre eh, en esos misterios ocultos. Entonces resulta de que uno muchas veces dice que es que vi a fulano que entró a la casa y lo que pudo haber visto fue la personalidad, que a veces es tan fuerte el pensamiento de una persona ante un difunto que materializa el fantasma del difunto. Eso que en espiritismo se conoce que hay mediums que hacen invocaciones y ellas sirven de medio para poder hablar con la persona muerta. Resulta de que esos mediums o espiritistas, ellos hablan directamente con el fantasma del difunto, más no con la parte conscientiva. Entonces, bien, ¿qué tan lejos está el espiritualismo de estos conocimientos que la gnosis nos entrega? Que ellos simplemente se quedan, como quien dice, con algo que ni está en la quinta dimensión, sino que está en la cuarta dimensión inferior, que pertenece a lo que es el mundo de los espíritus. Entonces resulta de que el mundo de los espíritus, allí se encuentran todos los fantasmas de todos los difuntos que hay en la vida y ellos se van desintegrando, es de acuerdo al olvido de las personas. Fíjense de que, digámoslo así, un cantante de hace 80 años, que aún recuerde la humanidad, lastimosamente el fantasma de ese cantante aún sigue entre la humanidad y aún escuchan sus canciones, aún escuchan sus interpretaciones, ven sus videos y resulta de que ese fantasma se alimenta del recuerdo. Entonces resulta de que ese fantasma hay que analizarlo muy bien. Aquí vemos una figura que de pronto muchos de ustedes vieron esta película que se llama Ghost o La Sombra del Amor y resulta de que ese fenómeno que le sucede a esa personalidad, porque no es más que la personalidad, y esto lo saca la ciencia, pues, o personas que
y les entregan ese conocimiento a estas, digámoslo así, guionistas o los que hacen películas, y resulta de que ellos simplemente interpretan lo que otra persona les dice. Pero esa persona que les comenta sobre esta película y ellos de pronto hacen una película sobre aquello, resulta de que no está hablando sino de la personalidad, que esa personalidad nace en el tiempo y se pierde en el tiempo. Entonces resulta de que cuando ya uno se olvida de esa personalidad, ya la personalidad se va desvaneciendo. Entonces es importante darnos cuenta de que eso es simplemente el fantasma del difunto, que uno lo que se acuerda son de las cosas buenas, de las cosas malas, y se acuerda de cómo actuaba en una fiesta, cómo trabajaba, dónde trabajaba, con quién se encontraba, cómo comía, si consumía licor, si consumía drogas. Todo eso simplemente son aspectos de la personalidad, pero del alma como tal, por lo general uno se acuerda porque el alma es poco lo que se exprese en un individuo, es muy poco lo que se exprese. Entonces resulta de que ya hemos hablado del cuerpo vital, que se va desintegrando con el cuerpo físico se va desintegrando en el cementerio o en el horno crematorio. Hemos hablado de la personalidad que se va perdiendo en el tiempo a medida que las personas la van olvidando. Y ya lo otro es la esencia y el ego. Fíjense que son 5 cosas. Hablé de 4 cosas porque la esencia, ella tiene que hacer un viaje a la quinta dimensión. Ese viaje que hace a la quinta dimensión lo realiza, pero resulta de que la esencia se encuentra embotellada en el ego, en el yo psicológico, en ese demonio terrible que se encuentra en nuestras entrañas, y ese elemento tiene subyugada a la esencia, y por ende entonces a la esencia, por una ley, debe de viajar a la quinta dimensión, y la quinta dimensión es donde se encuentra el tribunal de la justicia cósmica. Y resulta de que como a la quinta dimensión no puede llegar el ego, el agregado psicológico, resulta de que entonces el ego se queda en la cuarta dimensión como un diseño, se queda como una figura espectral, alimentándose de la personalidad. Fíjense cómo es de terrible esto, que uno a veces no se da cuenta, porque es que le enseñan a uno que lo primero que uno tiene que desintegrar es la personalidad, que la personalidad es ese conjunto de costumbres, ese conjunto de conceptos, de ideas, es ese conjunto de vicios, de manías, una gran cantidad de comportamientos, de fanatismos, y eso es lo que es la personalidad. Entonces el ego, como se expresa en la personalidad, por eso es que él se queda aquí en la cuarta dimensión como un diseño electropsíquico, y entonces resulta que él hace uso de la personalidad para seguirse alimentando de los bacanales, de la degeneración, de los vicios, de tantas cosas degeneradas que hay en el mundo, pero en la cuarta coordenada o en el mundo de los espíritus. Entonces resulta de que la esencia, ella viaja a la quinta dimensión. Y vea, aquí tenemos nosotros una figura, que esta figura nos muestra, de acuerdo a los misterios egipcios, cómo a la esencia es llevada ante el juez Anubis o el chacal, y resulta de que el chacal, o sea, nosotros los gnósticos tenemos un conocimiento directamente desde los egipcios, porque el conocimiento gnóstico, pues sabemos nosotros de que data de los mismos comienzos de la humanidad. Y los egipcios, estando ya hace miles de años entre la humanidad, resulta de que ellos dejaron una gran cantidad de conocimientos, los cuales fueron interpretación de cómo era el proceso de la muerte de una persona. Pero aquí lo que estamos viendo es que llevan a la persona, o sea, a la esencia, la llevan ante el Tribunal de la Justicia Cósmica. Entonces allí nos lo están mostrando por medio de una pintura, cómo aquellos jueces de la ley, vemos aquí, por ejemplo, el juez Anubis, que es el juez del karma. El juez supremo de la justicia cósmica es el juez Anubis. Es un juez
que le emite la sentencia a la humanidad. Cada criatura que muere, cada criatura que desencarna, es llevada ante este juez y resulta de que este juez lo pesa en la balanza. Ahí estamos viendo una balanza, no sé si la alcancen a ver bien, la cual tiene un chacal, que es la expresión de la justicia, y resulta de que lo pesan a ver cómo se encuentra ante la ley divina. Entonces quiere decir de que la persona, de acuerdo a los delitos que cometió en la vida, la persona la van a juzgar. Es lo mismo que sucede cuando un individuo ya lo cogen de pronto la justicia y lo llevan ante los jueces de acá de la justicia pues terrenal, y ellos le emiten un juicio de acuerdo a si fue ladrón, si fue violador, si fue asesino, si fue calumniador, una cosa y la otra. Entonces ya le determinan determinado castigo. Entonces el juez Anubis, este chacal que como un juez supremo de la justicia divina, él inmediatamente sabe todo lo que la persona hizo en el mundo físico. Pero fíjense de que él le emite el juicio a la esencia, que es la que estamos viendo allí en esa figura. Pero resulta de que esa esencia se ganó eso, digámoslo así, se ganó lo que se llama pues ese juicio, porque el agregado psicológico, él era el que actuaba en la persona. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos estos misterios, porque resulta de que el agregado psicológico nosotros físicamente no lo vemos, sino cuando actúa. Por eso es que una persona cuando está llena de ira, de odio, de resentimiento, de celos, de orgullo, de vanidad, internamente tiene esta fealdad del yo psicológico. Pero resulta de que a nivel espiritual, la divinidad la que juzga esa es la esencia, pero porque sabe que como el agregado psicológico vea la esencia que baja nuevamente, la va a perseguir. Entonces depende el juicio de la justicia cósmica, entonces así va el agregado psicológico a sufrir, porque por ley el agregado psicológico va a seguir con la persona, y por eso se dice de que nosotros tenemos yoes que hemos creado hace miles de años. Es más, desde que salimos del paraíso, hemos creado agregados psicológicos terribles que necesitamos desintegrar. Entonces es importante darnos cuenta de que en la quinta dimensión a la esencia se le juzga. Entonces tiene tres juicios. Esos juicios como tal, pues son de acuerdo a los delitos que haya cometido. Si fue muy mala la parte egoica y la esencia no quiso combatirla, sino que más bien tuvo como ese enfriamiento y se dejó llevar por la degeneración, por la maldad, por el asesinato, por el adulterio, la fornicación, por toda esa cantidad de agregados o aberraciones que tenemos interiormente. Resulta de que entonces se le emite un juicio que lo mandan para el infierno. Entonces ahí vemos en esta figura cómo hay una cantidad de personas o sea, en un infierno, pero resulta de que los que pronto han hojeado el libro que llama La Divina Comedia, este proceso tiene que ver con el último círculo dantesco, que es donde ya entra en el crisor de fundición todas las almas que necesitan purificarse, que es un proceso del último círculo dantesco, porque si ustedes se dan cuenta, los infiernos, los que pronto han tenido digamos, un acercamiento con un fantasma o han sentido la presencia de un muerto o algo, todos se han dado cuenta de que las personas dicen que se siente como un escalofrío. Y resulta de que en ciertas partes de la Divina Comedia donde habla de que en el mundo de infiernos solo se oye el llanto y el crujir de dientes. Y resulta de que cuando hay calor uno no cruje los dientes, uno casi que está
llorando, lamentándose o crujiendo los dientes cuando hay mucho frío, porque resulta que en los mundos infiernos hay demasiado frío y las personas están sin ropa, y en esos mundos infiernos las personas sufren terriblemente, pero ya en el último círculo o en el crisol de fundición, ahí es donde ya las almas ya entran ante el fuego que devora sus cuerpos y ya se extingue hasta la sombra del agregado psicológico, y ya la esencia empieza nuevamente el proceso de evolución, que fue lo que hablamos en la clase pasada, de evolución, involución y revolución. Cuando, o sea, ya estos procesos estamos hablando de la evolución de la persona, que es cuando la persona desencarna. Entonces resulta de que sí fue muy mala, porque se acuerdan que en la conferencia pasada yo les hablé de que una persona le designaban 108 vidas. Esas 108 vidas resulta de que si durante las 100, o sea, en el proceso de las 108 vidas fue muy malo en la número 80, por decir algo, la ley divina no opta sino por mandarlo inmediatamente a los mundos infiernos y no le deja que complete las otras 28 vidas, sino que en la número 80 inmediatamente lo manda hacia el infierno, porque es tanta la maldad que hay en ese individuo que si lo manda nuevamente a un cuerpo físico, lastimosamente ese cuerpo físico volvería a tener una maldad terrible y acabaría con muchas personas, por ejemplo, como un Hitler o tantas personas malvadas que viven en maldad. Entonces resulta que hay que entender estos aspectos, de que toda ley tiene su excepción. Resulta que este es uno de los juicios que a la esencia, la mandan para el infierno, y hubo mucha maldad. O irse para los mundos suprasensibles o los mundos cielos, a los cuales la persona va porque a un proceso tendría que ser ya un ángel, pero resulta de que esos ya son niveles muy exaltados. Pero si hay un estado de santidad, una persona lo puede encontrar de acuerdo a su comportamiento, porque lo que le están probando hoy a la humanidad es el comportamiento. O sea, cada uno de nosotros estamos siendo por la ley divina, de acuerdo al comportamiento, que hay que ser buen padre, hay que ser buen hijo, hay que ser buen compañero, buena madre. Todo aquello es un comportamiento ante Dios, porque Dios se encuentra a nuestro alrededor y por ende la humanidad que seamos respetuosos, honrados, responsables, y por ende eso lo hace uno ser una mejor persona. Ya si, nos, ya si nos adentramos más en el proceso de la psicología, ya la persona debe tener aspectos de espiritualidad donde ya se dé cuenta de que tiene que empezar un proceso de desintegración de una cantidad de efectos, desintegrar yo desde la ira, de la codicia, del orgullo, toda esa gama de elementos. Entonces es una persona que se gane el cielo, es una persona que logra realmente desintegrar de su interior una cantidad de real que no es más que el agregado psicológico. Entonces quiere decir que se gana el ego, pero si la persona fue común y corriente, que simplemente era buena gente, que bueno, que decía, no, pues yo nomás, responsable con mi familia, pero no se da la tarea de vivir crísticos, en los procesos de la muerte psicológica, los procesos del nacimiento interno. Quiere decir que la persona es un común y corriente de tantos millones que hay en la humanidad, que creemos de pronto que porque vamos a misa entonces estamos bien, y resulta que eso es algo totalmente equivocado. Una persona en su vida íntima debe tener disciplinas de la meditación, disciplinas de reflexión, disciplinas de transmutación, de lo que se llama canalización de energías cósmicas. O sea, son disciplinas que tiene un iniciado para poder vincularse a su interno, porque no solamente siendo buenas personas no ganamos el cielo, porque realmente es muy difícil simplemente actuar de buenas intenciones. Por ahí hay una frase que dice
que de buenas intenciones está empedrado el infierno. ¿Y cuántos de nosotros no creemos que por tener buenas intenciones que vamos para el cielo? Y resulta de que no es así. Ahí nos cuentan los maestros de que, o más bien dijéramos, en el libro de la Divina Comedia, hay una parte donde dice que en el limbo van todas aquellas almas que se creían buenas en la humanidad, que se creían que actuaban de acuerdo a la voluntad de Dios. Este bien de que entrar a los cielos es algo complejo, es algo que amerita estudio, y por eso este camino de la iniciación es un camino infinito hacia el encuentro con nuestro ser, y por ende es importante tener una escolaridad, unas enseñanzas, o sea, estar en continuo estudio para poder ir conociendo más profundidad sobre lo que es realmente la cristificación de una persona, que es el proceso por el cual pasó Jesús el Cristo y mostró el camino de redención. Entonces el otro aspecto es que lo vuelvan a mandar a la vida. Y lógicamente no sabemos en qué circunstancias, porque es de acuerdo a nuestro comportamiento que nos vuelven a mandar a la vida física. Quiere decir que la persona vuelve y toma cuerpo físico. Puede que sea ya en cuerpo físico de indigente, puede que sea cuerpo físico en una familia acomodada o en una familia de pronto pobre, muy humilde, o en cuerpo físico de una persona muy adinerada. Eso de acuerdo a la ley y de acuerdo a cómo la persona haya vivido en una existencia pasada. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Te bien de que son tres juicios, pero ya vamos a hablar del que nos interesa, porque de igual forma, si una persona va para el cielo, pues ya coronó, se podría decir, si va para el infierno, pues ya entró en los procesos de la naturaleza y lo van a ya a limpiar. Pero cuando la persona nace o viene a la vida nuevamente, resulta de que cuando la mujer en su matriz tiene al cuerpo físico de su hijo, no es más que una parte biológica, una parte celular. Allí en el cuerpo de la mujer no pueden habitar dos almas, solamente está el alma de esa mujer. Ya la criatura que trae en su vientre está conectada por medio del cordón umbilical, el cual le sirve para poder suministrarle a la criatura su alimento. Entonces resulta de que cuando el niño nace, el niño ya lo coge el doctor y aún sigue ligado a su madre. El doctor inmediatamente corta el cordón y lo coge en algunas ocasiones, no sé si todavía, pero le pegan una palmada para que el niño reaccione ante, digamos así, la atmósfera a la cual ha salido, porque resulta de que él en el momento se encontraba alimentándose por un líquido amniótico, o sea, estaba como en una pequeña piscina en la cual él estaba sumergido con ese líquido, pero cuando sale a la luz, cuando sale a la atmósfera, el niño bota este líquido y lo primero que hace es inhalar el primer aliento. Entonces, por el niño inhala y ahí sí emite su llanto. Entonces, fíjense de que en el momento en que inhala esta criatura es cuando ingresa la esencia. Entonces es el otro juicio al cual le pertenece a la esencia, o sea, lo vuelven a mandar a la vida, a una nueva existencia. Y por eso de que yo les decía en las clases pasadas que los niños como tal simplemente es un cuerpo de niño, pero es el alma de un difunto que de pronto hace algunos días estaba en otro cuerpo ya decrépito y viejo, pero esa criatura tiene una cantidad de recorrido que nosotros no nos imaginamos. Hay niños que vienen con un mundo impresionante, el cual, de acuerdo a la educación que le den sus padres en la primera infancia, es que le van a permitir que el niño pueda desarrollarse como un buen ser humano o que sea simplemente uno más para el mundo. Entonces resulta que el niño, él nace y lo que sucede es que como habíamos hablado de que el agregado psicológico estaba todavía por ahí en la cuarta dimensión inferior, utilizando la personalidad, entonces resulta de que el niño, él, él cuando sale del cuerpo de su madre, ya el agregado psicológico sabe a dónde han mandado a la esencia. Por
eso es que el niño aún tiene lo que se llama la autoconciencia infantil. Y la autoconciencia infantil no es más que esa pureza con la cual viene aquel niño. Entonces esa pureza con la cual viene el niño es propia de los dioses, propia de aquellos ángeles, porque lógicamente viene en un cuerpo físico el cual todavía el agregado psicológico no se encuentra. Entonces por eso es que un niño expresa ternura, felicidad, alegría, expresa una gran cantidad de virtudes que cualquier persona se enternece ante un recién nacido. Entonces resulta de que el niño va creciendo y resulta de que el niño ya estando en su cuna, se dice, de acuerdo a las enseñanzas, que el niño es visitado por el agregado psicológico. Y muchas de las ocasiones el padre siente que el niño está llorando y resulta que al tal, a esos yoes malvados, que aquí los vemos de pronto como ya se expresan en la persona, en su parte interna, yo el ladrón, el yo el mentiroso, yo el vanidosos, yo espelioso, grosero, tantos yo psicológicos, y resulta que el niño empieza a ver esas figuras alrededor de la... y son todos sus agregados psicológicos. Esos yoes psicológicos, el niño todavía no comprende qué son, porque él, dentro de él aún no existen, entonces él cae en llanto. Entonces, como les venía diciendo el padre o la madre, que escuchan que su hijo está en llanto, que está llorando terriblemente, inmediatamente corren a mirar si de pronto hay que cambiarle el pañal, si de pronto hay que darle más tetero, si de pronto hay que, tiene mucho calor y resulta que hay que quitarle la ropita porque de pronto está sofocado, o si de pronto es que tiene frío, o tantas cosas que pueden pasarle por la mente a un padre. Y resulta que no es más que el agregado psicológico, por eso es que muchas de las veces la madre lo coge, lo carga, y el niño ya se siente tranquilo, se siente en calma, porque ya la madre es como si fuera una contra esos agregados psicológicos que están visitando el niño, porque fíjense de que el niño, cuando ya se le va expresando o va viendo en los demás las acciones que están realizando. Por ejemplo, un niño ve que el papá fuma. Quiere decir que lo que tiene el papá es un fumador. Entonces, cuando el niño vio que el papá fuma, ya para el niño, en su estructura psicológica, se va formando el yo fumador. Entonces, como quien dice, ya le formó la estructura yo fumador. Entonces, si alrededor de la cuna había un yo fumador de una vida pasada, ese yo inmediatamente se le mete al niño. Lógicamente no se puede expresar porque aún el niño está muy chiquito, pero hay niños que les da curiosidad fumar o coger un cigarrillo o hacerse la de que están fumando a temprana edad. Así no fumen, ya ellos hacen de pronto, ejemplarizan una escena que donde cogen un cigarrillo o cogen un palito por ahí y se hacen de cuenta como si estuvieran fumando. Y no es más que el yo fumador expresándose en la criatura. Los yoes como de la lujuria también se la van metiendo al niño cuando de pronto en algún momento el niño ve escenas morbosas, pueden ser en la televisión, o de pronto muchas veces cuando los padres dicen que no, que es que el niño no entiende, que el niño no conoce nada, que el niño, bueno, que el niño no ve nada, y resulta de que aún el niño está en el cuarto de los padres, en su cuna, y los padres teniendo una relación sexual muy normal de pronto de sus padres, pero no se dan cuenta de que eso no es para que el niño lo esté presenciando y resulta que se le meten unos yoes morbosos al niño y desde pequeñito ya el niño empieza con una malicia. Entonces resulta de que el niño, él va formando toda esa personalidad de tiempos antiguos que ya traía consigo. Entonces resulta de que se le va expresando esos yoes psicológicos a la criatura.
Entonces, bien, tan importante conocer todos estos misterios, ya que uno no se da cuenta cómo es que el agregado psicológico actúa dentro de la persona, ¿sí? Entonces, muy importante aquello. Aquí tenemos nuevamente la figura que vimos en la clase pasada y la vemos nuevamente en esta clase sobre que por un lado el ángel de la muerte recibe al viejo decrépito y por otro lado el ángel de la vida le une a la criatura, une la historia. Entonces, bueno, si de pronto tienen alguna pregunta de acuerdo a lo que hemos explicado en este momento, pues tienen el uso de la palabra, ¿sí? ¿O será que estaba hablando solo y ya no hay nadie aquí? No, sí estamos conectados, pero hoy no hay preguntas, parece. No hay pregunta, bueno. Ve, pero yo veo que se Joan, salieron unos. Yo sí tenía una pregunta. ¿Recuerdas de la pregunta que yo le hice en la clase pasada que me dijiste que la respondías hoy? Ah, bueno, sí, dímela otra vez que ya se me ¿Qué, ha qué, olvidado. qué pasa con esos bebés que se abortan cuando las personas se suicidan o cuando simplemente les quitan la vida? ¿Qué pasa con esas almas? Bueno, le voy a adelantar la pregunta, pero sí, esa pregunta sí es como de la conferencia número 16 que habla sobre el rayo eh, ¿cómo es? La balanza de la justicia. Bueno, resulta de que cuando una persona aborta, es porque en muchas de las ocasiones resulta de que aún teniendo, supongamos, en una existencia pasada, la persona tenía un hijo y ese hijo que tenía resulta de que de pronto estaba muy aburrida con ese hijo y de pronto se llenó de ira en un momento dado y por medio de los golpes acabó con esa criatura. Y cuántas madres, pues saben ustedes de que acaban con el cuerpo físico de uno de sus hijos. Te resulta de que, o aún teniendo los hijos, de pronto los tienen y los meten a un basurero y son cosas pues dantescas, son cosas muy, muy malvadas, ¿cierto? Y resulta de que cuando esas personas mueren, o hasta en la misma existencia, resulta de que les manda la divinidad a un hijo, porque los hijos vienen es por ley, no porque una persona quiere, sino que es por ley. Entonces resulta de que la persona se ve que está en embarazo y tiene unos anhelos fervientes de tener ese hijo. Y resulta de que esos anhelos de tener ese hijo, resulta de que terminan en un momento dado cuando nace el hijo y de pronto se muere en el parto. Entonces esa muerte ya es el resultado de una acción que tuvo la mujer con aquella criatura. Quiere decir, aquella que una vez abortó, posiblemente en otra existencia tiene muchos anhelos de tener un hijo y o no le dan un hijo nunca y no puede tener hijos, o lo tiene y el niño se muere en el parto. Entonces son simplemente procesos de la ley. La ley, de acuerdo a cómo la persona haya comportado, así es que la persona se le procesa dichos juicios. Entonces hay que tener aquello en cuenta. No sé si de pronto si haya coincida la respuesta con la pregunta. Tú me dirás. Sí, sí, ¿O hay yo. alguna otra duda? Bueno. Uh-huh. ¿Alguien más tiene algo que decir? A ver, es que aquí nos faltó Milena González y Saray. Ah, bueno, faltaron dos. Saray como que se quedó por fuera. Bueno, ya pues con esto entonces completamos la clase número 14 y ya para el próximo lunes, pasado mañana, vamos a ver la clase número 15 que habla sobre reencarnación, retorno y recurrencia. Y allí vamos a hablar sobre algunos aspectos de estos de los cuales me preguntan si vamos a hablar de estos. Bueno, sí, nos estaríamos viendo ya la próxima clase.
Ojalá se dejen ver las caras, que no esté yo aquí como solo viendo la pantalla del celular. Bueno, Joan, Vamos muchísimas a tomar lista fotográficamente. Gracias, Joan. Doña Ellie ya dejó ver. ¿Quién más? Está dejando ver la pierna. Ah, no se peine, no se preocupe. Su compañera, a ver dónde está. Está aquí en el baño. Bueno. No la voy a poner en la lista. Ajá. Yo sé, ¿cómo va todo? Listo. Ya me ve ahora sí. A ver, yo, doña Ellie. Claro, hagamos de cuenta que estamos en clase, ¿no? Maluco que no nos veamos las caras, al menos 2 visitas a la semana, para que lo hagamos más presencial. Ujú. Claro que sí. Entonces, su esposa no se ve por ahí, se retiró, no se alcanza a ver en la cámara. Lina, por aquí. Ajá. Dice ahorros. Se hace Sergio y a James también. Ajá. No sé qué está ahí, sino que no se ve la esposa de Sergio ahí. Bueno, ya. Milena es. Ya es que no. Bueno. Ajá. Bueno, entonces, bueno, James, por aquí, ¿cómo no? Bueno, entonces, la idea entonces es de que pues estén animaditos, que no desistamos de este curso, ya pues vamos más de la mitad. Hay un temita que si no están de afán se los comento unos minuticos, que en este momento se les manifiesta para las personas, lógicamente pues de acuerdo eh, a lo que estamos viviendo, de pronto es algo complejo para algunos, pero algunos de pronto tendrán la disponibilidad, es que cuando termina el curso de primera cámara, el curso para hacer el ingreso a segunda cámara, si hay el anhelo de una persona que quiera seguir avanzando en estos estudios, está la posibilidad de ingresar a la segunda cámara. La segunda cámara ya es vincularse a la institución, a la Gnosis como tal, en la cual pues cuenta con todos los privilegios que la iglesia pues le ofrece a nivel de estudio, de meditación, de vocalización, una cantidad de prácticas que tenemos y también pues ya de ciertas otras cosas que de pronto no les pueden decir en el momento. Pero resulta que para poder vincularse, pues uno de los requisitos es cumplir con las 23 conferencias. El otro requisito es que hay que tener un dinero porque eso hay que comprar unos implementos que son para ustedes, o sea, es para el uso propio de cada uno de ustedes. Esos implementos pues tienen un valor hasta la fecha de 165.000 pesos, los cuales se les entregan varios implementos que ustedes van a utilizar en la segunda cámara. Entonces se dice más que todo en la mitad del curso para que la persona pues tenga la disponibilidad de ir recogiéndolo, para que tenga como 2 necesitos de gracia para recoger el dinero, que pues en 2 meses se considera que la persona pueda tener la posibilidad de conseguirlo. Entonces ese es como el datico que quería decirles, porque si lo dejamos pasar, después algunos dicen, ve, es que usted no me dijo y ya estamos en la última conferencia y como que el ingreso está a fecha, entonces queda maluco si no lo comentamos, ¿sí? Entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Está claro entonces? Y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces estamos hablando el lunes, que estén muy bien, que sigan descansando, hagan Igual. ejercicio, no vayan a tullir. Bueno, estamos hablando. Gracias. Bueno, gracias, Joan. Feliz noche. Gracias. Gracias, Joan. Bueno, con gusto. Padre, decías algo.